La alternancia política en México. Tuvieron que pasar 71 años con el PRI en el poder para que México lograra poder cambiar el rumbo político. Esto se dio en el año 2000 con el hecho histórico de las elecciones que dieron paso a la presidencia a Vicente Fox. Este hecho partió o tuvo como base el porte e ideología reformista que hizo que este candidato ganara la confianza del pueblo y la estimación del mismo, además de que su trayectoria política y empresarial le sirvieron de apoyo durante su campaña. A pesar de esto, las descalificaciones por parte del candidato opositor Francisco Labastida y de su partido el PRI fueron constantes. Sin embargo, las cartas de Fox fueron bien jugadas y así logró conseguir la presidencia. Su primer acto como presidente fue el de tratar de dar solución al conflicto de la guerrilla del EZLN, surgida en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fox encontró con un panorama desalentador, pues la oposición de diputados y partidos respecto al tema provocó que en el 2001 surgiera una marcha indígena conocida como Zapata Tour, que marchó en distintas partes de la República Mexicana. Finalmente, el 25 de abril de 2001, se aprobó la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas. Sin embargo, esta no resultó ser una solución efectiva, ya que era ambigua y resultaba ser también limitante, siendo rechazada por los guerrilleros y el comandante Marcos. En el plano económico, Fox comenzó su gobierno con estabilidad y avance, ya que en el 2000 la economía creció un 7%, y la inflación descendió 16.6%, pero a pesar de esto, conforme avanzó el sexenio, esta estabilidad se vio afectada por la desaceleración económica de Estados Unidos, ya que era comprador del 89% de las exportaciones y proveedor del 73% de las importaciones. Asimismo, Fox propuso una reforma fiscal que incluía la aplicación del 15% del IVA a alimentos y medicamentos. Sin embargo, sí existieron 3 leyes en materia fiscal que fueron aprobadas. Esta ley del IVA absolutamente fue derogada, puesto que afectaría socialmente al país y económicamente a las clases más pobres. En el terreno internacional, el sexenio de Fox tuvo la necesidad imperiosa de estrechar relaciones para lograr mejoras en temas migratorios, esto con su país vecino Estados Unidos. Sin embargo, los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2011 y la guerra contra Al-Qaeda fueron un obstáculo para la relación. Fox mantuvo una posición neutral y no apoyó a su país vecino en la iniciativa militar, lo que dañó aún más la comunicación. Para 2002, Fox anunció la retirada de México del Tratado de Asistencia Recíproca, para evitar comprometer a México a responder ante agresiones a otras naciones. En 2004, las reuniones entre Bush y Fox se reanudaron, dando una vaga sensación de acuerdo mutuo, pues para 2005 se aprobó en Estados Unidos la Real ID, que endurecería las medidas migratorias y autorizaría la construcción de un tramo migratorio metálico en Baja California. Bush estaba decidido a fortalecer las barreras para erradicar la inmigración ilegal. Al sur del país, la situación no era diferente, pues la relación con Cuba durante este sexenio se vio seriamente afectada, pues el 19 de abril México votó por primera vez en contra de Cuba en Ginebra, instándolo a modificar y hacer progresos en materia de derechos humanos. Venezuela tampoco fue aliado de México. Durante este periodo, Chávez y Fox mantuvieron relaciones poco cordiales. Chávez cualificaba a Fox como un subordinado de Estados Unidos. En el campo nacional, otros obstáculos existían. En materia de seguridad, los cárteles de la droga desataron una guerra sin cuartel contra el gobierno, demostrando su poder sobre el mismo. El 21 de septiembre, cuando el operativo México Seguro sufrió un duro golpe al desplomarse el helicóptero donde viajaban altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública.
el secretario de Seguridad Pública Ramón Martínez Huerta, comisionado de la PFP el general Tomás Valencia Ángeles y otros 6 altos funcionarios murieron en este atentado. Fox emprendió acciones políticas contra López Obrador y, solicitando su desafuero por presunto abuso de autoridad y desacato judicial, logró el 5 de abril de 2005 quitarle el fuero. Sin embargo, la incapacidad para lograr emprender acción penal en su contra y la presión internacional detuvieron la cacería política. Las reformas legales al sector audiovisual también fueron parte de la controversia nacional, pues se proponía la apertura a la concesión de derechos de emisión de radio y televisión. Esto afectaría a los medios públicos y fortalecería al duopolio de Televisa y TV Azteca. Sin embargo, quedó anulada en la práctica. Para el 2006, Felipe Calderón ganaría las elecciones a la presidencia de México. Estas elecciones fueron las más cerradas de la historia del país. Calderón quedó a la cabeza de los comicios con una diferencia del 0.056% sobre Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, este último acusó de fraude y convocó a un plantón en el Paseo de la Reforma. Así comenzó el sexenio de Calderón, entre revueltas y dudas acerca de su legitimidad. Posteriormente, la guerra contra el narcotráfico sería también un tema importante de seguridad en México. Esta guerra empezó en diciembre del 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo contra el crimen organizado en Michoacán y ordenó el despliegue del ejército en la región. De acuerdo con el IMCO, este programa o este despliegue provocó que la violencia y los homicidios se triplicaran alrededor del país. Otra controversia enorme y muy lamentable fue la ocurrida en la guardería ABC el 5 de junio del 2009, en Sonora, en donde un incendio provocó la muerte de 49 niños y niñas, ya que el edificio no contaba con las características para brindar el servicio, no tenía salidas de emergencia ni otras medidas básicas como extintores. Pero pues la impunidad se hizo presente, ya que los dueños de las guarderías o de esta guardería y de algunas otras subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, pertenecían a familiares o a políticos importantes, familiares entre ellos como la prima de Margarita Zavala, Matilde Altagracia Gómez Campos. En el plano económico, una recesión económica desatada por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2008 pegó también a la economía de México. Sin embargo, se mantuvo estable. Calderón también propuso el 8 de septiembre reformar o quitar algunas secretarías o adherirlas a otras secretarías como la de Turismo, la de Reforma Agraria y de la Función Pública formaron parte de este plan. La desaparición de Luz y Fuerza del Centro también fue una de las medidas tomadas por Felipe Calderón, una de las medidas que impactó de mayor manera económicamente al país y socialmente, ya que obviamente pues Luz y Fuerza, los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro pues no se encontraban conformes con esta decisión, a pesar de que fueron indemnizados, no fue suficiente y el descontento pues sí siguió. Posterior a esa situación se creó la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, durante su sexenio también hubo una crisis sanitaria. El 29 de abril del 2009 la influenza H1N1 era nombrada pandemia por la OMS. El surgimiento de este nuevo virus inició en marzo, pero hasta abril fue que los diferentes gobiernos, como el mexicano, comenzaron a hacer oficiales las declaraciones de emergencia. El 23 de abril, México ya había ordenado acciones como la suspensión de clases en todo el territorio nacional
la cancelación de actividades en sitios públicos y las campañas de vacunación posteriormente. Otro suceso que empañó el gobierno de Felipe Calderón fue la muerte de 2 secretarios de gobernación. El 11 de noviembre de 2011, el helicóptero en donde viajaba Francisco Blake Mora cayó en una región fronteriza entre el Estado de México y el entonces Distrito Federal. Juan Camilo Mourinho, el primer encargado de la política interior del presidente Felipe Calderón, murió el 4 de noviembre del 2008. En cuanto al plano internacional, México a principios de su sexenio, al sexenio de Calderón, se mantuvo muy al límite con las relaciones estadounidenses. Una vez que Barack Obama entró a la presidencia, México restableció las relaciones. Sin embargo, México solamente obedecía o buscaba el beneficio de su país vecino, en este caso Estados Unidos, en acciones que ayudaran a su estrategia política y a su estrategia de seguridad, en este caso, como por ejemplo el Plan Mérida. Es claro que la alternancia en México dejó una prueba de lo que puede llegar a ser un cambio. Sin embargo, no quedó bien sentado, no quedaron bien sentadas las bases de lo mismo, la población quedó insatisfecha, los niveles de seguridad no cambiaron, la economía progresó, sí, insípidamente, y por tal motivo fue que el PRI regresó a la presidencia y al poder con Enrique Peña Nieto.